Están acá, estamos creyendo que este es un año de bendición. Lo declaramos desde el día 31 a las 11 de la noche, por ahí, cuando empezamos a predicar, más bien 11:40, que este sería un año de bendición. Y cuando nosotros hablamos de bendición, nosotros tenemos la ligera tendencia a pensar solamente en lo económico, solamente en la prosperidad económica. Pero el apóstol Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 1, versículo 3, y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales. Yo le quiero decir a todos los hermanos que Dios está más interesado en lo espiritual que en lo material. Porque lo material nos sirve para esta vida. Lo espiritual nos sirve para la otra vida. Y cuando uno está pensando en la otra vida, uno debe de pensar y enfocarse más en lo espiritual. Entonces, no podemos dudar nosotros de que el Señor nos quiere bendecir. El apóstol Juan dice en 3 de Juan 2, cuando un libro de la Biblia, una epístola, solo tiene un capítulo, uno no menciona el capítulo, uno solo menciona el versículo. 3 de Juan 2 dice la Biblia: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. ¿Qué es todo? Dios desea prosperarle a usted espiritualmente, prosperarle en lo familiar, en lo emocional, en lo mental, prosperarle espiritual, materialmente, en todo el sentido de la palabra. Y uno tiene que creer, estar abierto a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Este año nosotros tenemos que tener una fe llena de expectativas, llena no solo de expectativas, sino de esperanza. Una fe que uno pueda creerle a Dios por cosas nuevas, por cosas diferentes. Porque Dios nos quiere bendecir. El hecho de que hayamos llegado ya al 4.º día ya es una bendición de Dios. Para muchos este año no pinta muy bien. Los contagios del COVID en otros países está en una tasa demasiado alta. Estados Unidos ya llegó al 1.000.000 de personas contagiadas. Y el asunto no pinta tan bien allá afuera. Pero nosotros le creemos a un Dios maravilloso, que hasta el día de hoy nos ha guardado, y no tenemos la menor duda de que lo va a seguir haciendo. Entonces, el día domingo nosotros predicamos en el primer servicio. Segundo servicio predicaron 2 hermanos más de lo que dice Proverbio 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece, y con ella no añade tristeza. Y se habló de las áreas de nuestra vida que la bendición de Dios quiere enriquecer. Hablamos de las áreas. La bendición de Jehová enriquece. ¿Qué enriquece la bendición de Dios en nuestra vida? Y se hablaron por lo menos de 7 cosas importantes. Porque yo creo que Dios nos quiere enriquecer con su bendición. La bendición de Dios llega para marcar cambios en nuestra vida.
La bendición de Dios viene para provocar cambios en nuestra manera de pensar. La bendición de Dios viene para levantar nuestra autoestima. La bendición de Dios viene para fortalecer nuestra identidad. La bendición de Dios, hermano, enriquece nuestra manera de pensar. Nos hace pensar que sí podemos lograr cosas grandes porque estamos creyendo en un Dios grande. Y yo le quiero leer hoy, por favor, lo que dice el Salmo 115. Es un salmo determinante. El Salmo 115, dice la Biblia en el versículo 12. Dice la palabra: Jehová se acordó de nosotros. Dios nunca se olvida de nosotros. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel. Habla del pueblo en general. Bendecirá, dice, la casa de Aarón, los que le sirven a Dios. Bendecirá a los que le temen, a pequeños y a grandes. Usted no se extrañe que sus niños sean bendecidos este año. ¿Cuántos dicen amén? Todos quisiéramos que nuestros hijos sean bendecidos. Y aquellos que ya Dios les dio el honor de ser abuelos, que Dios bendiga a sus nietos. Dice la palabra: bendecirá a grandes y a pequeños. Tiene que ver con edades. También tiene que ver con posiciones. Aumentará Jehová bendición sobre nosotros. Entre los nosotros estamos nosotros. Dice: sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Una bendición que alcanza a toda la familia, porque Dios es un Dios de familia. Y luego dice: benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que el Señor añada bendición a nuestra vida con su palabra. Y a la vez quisiera leerle Deuteronomio, capítulo 33, versículo 23. Hablando exclusivamente de una tribu. A Neftalí dijo: Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y posee el sur. La serie en la que hemos incursionado desde el día domingo es Bajo Bendición. El lema del año es bendición 2022. Un año de bendición. Bajo bendición. Contamos con el favor de Dios. Y lo que hoy le voy a hablar depende en gran manera de nuestras convicciones. Lo que hoy quisiera compartirles dependerá en gran manera del orden de prioridades que nosotros tengamos. Porque posiblemente el orden de prioridades de algunas personas no es el mismo orden de prioridades de otras personas. Quizás las convicciones de uno, siendo creyente, no son las mismas convicciones en ese orden para otros que también son fieles cristianos. Y hoy me he detenido a pensar, porque desde el día en que empecé a elaborar el temario de la serie, se me vino a la mente cuáles son las bendiciones más grandes de Dios. Si nos tocara colocarlas en un orden,
en un orden de prioridades, ¿cuáles serán las bendiciones más grandes de Dios para los seres humanos? ¿Cuál será? Si las pusiéramos en un orden, ¿cuál será la más grande bendición de Dios para usted? Para la humanidad, para la familia, qué sé yo. Por eso mencioné que va a depender de las convicciones, va a depender del orden de prioridades que uno tenga como hijo de Dios. Pero ¿cuál sería para usted la mayor bendición de Dios? Alguien dirá, mi mayor bendición es la familia. Ese es su orden de prioridades, la familia. Mi mayor bendición es haber conocido a Dios. Mi mayor bendición es haber sido salvos por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Pero sería bueno colocar hoy un orden de prioridades sobre cuáles son las mayores bendiciones de Dios para nosotros, para la iglesia, para nosotros. ¿Cuál sería para usted la mayor bendición de Dios, la más grande bendición de Dios, sin subestimar a las demás, sin restarle crédito a las demás, sin hacer pensar que las otras no son bendiciones? Para algunos, quizás la mayor bendición de Dios sería tener dinero, porque ese es el orden de sus prioridades. Entonces, de alguna manera hoy vamos a tratar de colocar un orden. Posiblemente yo coloco la primera, y cuando digo la segunda, usted dirá, para mí la segunda debe ser primera. Quizá yo digo la primera y luego menciono la tercera y cuarta. Usted dirá, para mí posiblemente sea la tercera y la cuarta la primera, pero va a depender de las convicciones que usted tenga. Va a depender de su orden de prioridades. ¿Cuál sería su más grande bendición de Dios para usted? Sería interesante pasar, Chicho, una hoja por todos los asientos y que alguien coloque allí cuál sería su mayor bendición de Dios. Porque si nos ponemos en pie a que todo el mundo lo diga, pues el mensaje solo quedaría en la opinión de todos los demás, y que no dejaría de ser interesante escuchar la opinión de todos. Pero ¿cuál sería para nosotros nuestra mayor bendición? ¿Cuál sería? Porque en esta serie yo no quiero, al igual como hablamos en la familia, no quiero ser religioso hablando de la familia. Eso lo mencionamos en la serie pasada y tratamos de no ser así religiosos hablando, tratamos de abarcar otras cosas. Y en esta serie trataremos de ser diferentes. Jehová te quiere bendecir, sí, yo lo creo, yo lo quiero. Pero ¿en qué áreas de tu vida Dios te quiere bendecir? ¿Y qué hace la bendición de Dios en nuestra vida? ¿Qué logra? ¿Cuál es el propósito de Dios realmente al bendecirnos? Es más, ya empezamos predicando el domingo sobre un mensaje que nunca en los años de ser pastor lo habíamos predicado. La bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Qué área de nuestra vida enriquece la bendición de Dios? El domingo hablamos de 7 cosas de ello, pero vamos a empezar a poner ahora mismo cuáles son las más grandes bendiciones de Dios para nuestra vida. En mi opinión, en mis convicciones, en mi orden de prioridades, la más grande bendición que el ser humano puede tener es que Dios esté con nosotros. Es posible que usted dirá, sí, yo lo creo, pero para mí debe ser segundo. Pero hermano y hermana, si no empiezan las cosas por Dios, si no empezamos por uno, no llegaremos a 2. Y todo debe de empezar por Dios. El origen de las cosas se llama Dios. El origen de la bendición es divino. El que bendice se llama Dios. Y si Dios, que es el que bendice, no es número 1 en nuestra vida, el orden está alterado. ¿Alguien comparte conmigo esa idea?
Entonces Dios es tu mayor bendición, hermano. Que Dios decida acompañarte todos los días, esa es una bendición de Él para nuestra vida. La más grande bendición que tenemos es que Dios está con nosotros. ¿Le parece poco eso a usted? Saqué una cuenta hoy. 12 meses del año, 365 días, 8.760 horas, 525.600 minutos, 31.536.000 segundos tiene un año. Y cada segundo del año pasado Jehová estuvo con usted. Y este año se volverán a repetir 12 meses, 365 días, 8.760 horas, por lo menos 525.600 minutos, 31.500.000 y sucesivamente de segundos. Dios volverá a estar con nosotros, porque Dios se comprometió en la palabra: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no te dejaré, no te desampararé. Y Dios no es hombre para mentir, Dios no es hombre para arrepentirse. Si Dios prometió estar con nosotros, Dios está con nosotros. Lo más grande de esta iglesia, amados hermanos, es que Dios está aquí. Si Dios no estuviera aquí, aunque usted y yo estuviéramos aquí, este lugar sería un club social, sería una reunión secular más, una reunión de cualquier índole. Pero este lugar marca la diferencia, el hecho de que Dios está con nosotros. Alabado sea Dios. Y la más grande bendición, según mi opinión, para nuestra vida, es que Dios, el creador de los cielos y la tierra, esté con nosotros. El trino Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres seres divinos, están dentro de su corazón. Oh, bendito sea el Señor. Pablo dice que no ignoréis que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo. En nuestra vida, acá adentro, está Dios, está Cristo, está el Espíritu Santo. Están tres personas divinas: el creador de las cosas que vemos, las cosas que no vemos. ¿Alguien de ustedes algún día tuvo la curiosidad de tirarse en el llano y empezar a contar las estrellas? Nosotros, viviendo en el campo, que no había ni luz eléctrica, aprovechábamos estas lunas, hermano, del tiempo de, ¿cómo se llama?, del verano, comiendo esto y lo otro. Ahí en el llano, todos los pelados tirados, contando estrellas. Y uno dice: a ti te toca este lado. Y cuando yo contaba 5, aparecían 100. Y ya perdí la cuenta, Es que son infinidades. El creador de todo eso se llama Dios. El creador de esas cosas tan grandes cabe dentro de su corazón. Alguien alaba a Dios por eso. Esa es una de las más grandes bendiciones de Dios para la vida de los seres humanos. Iglesia, usted y yo no estamos solos, amado. Usted y yo no estamos solos. Con nosotros está el Señor. Él está con nosotros. Y la mayor bendición que uno tiene es que Dios decida acompañarle todos los días de nuestra vida. Él ha decidido acompañarnos. Valore la presencia de Dios. Valore la compañía de Dios. Valore esa decisión de Dios de estar con nosotros. Hermanos, si Dios está contigo, Pablo dijo, ¿quién está contra ti? ¿Quién está contra ti? Hay un sacerdote que no sé si estará vivo. Era obispo por allá arzobispo por allá por el Darién, y él predicaba a través de un canal de televisión y él decía: con Dios somos invencibles. Es que no hay algo más grande que Dios esté con nosotros. Hermanos, si Dios está con nosotros, hermanos, no hay situación que no podamos enfrentar, que no podamos superar, que no podamos vencer, porque no somos nosotros, es Dios a través de nosotros.
Y una de las más grandes bendiciones de Dios en orden de prioridades es el hecho de que Dios está con nosotros. La Biblia menciona en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 12. Me llama la atención en gran manera ese versículo. Allí en Jueces 6, versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, hermano. Dios está con nosotros en los buenos momentos, y Dios está con nosotros en los malos momentos. El momento que enfrentaba Israel en el tiempo de Gedeón no era el mejor. Israel sembraba, los madianitas cosechaban, y los madianitas les robaban, les estafaban, invadían el territorio de Israel y todo lo arrasaba. Israel empobrecía, Israel era arrinconado y no tenía coraje para enfrentar a los madianitas. Pero el momento no era tan fácil, era un momento de apostasía, era un momento terrible para Israel. Pero Dios se le aparece a este hombre y le dice: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Porque Dios no solo está conmigo en los buenos momentos, también Dios está con nosotros en los malos momentos. Cuando Israel está frente al mar, los egipcios detrás de ellos, no había por dónde escapar. Y Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y dice la Biblia que Jehová iba en la nube que los guiaba. Ahora la nube se quita del frente y se coloca entre los egipcios y el pueblo de Israel, al grado que nunca la nube permitió que los egipcios alcanzaran a Israel. En medio de ese tiempo crucial, allí estaba Dios. Y yo le quiero decir en esta hermosa noche, aleluya, en cualquier momento difícil que enfrentes este año, Dios va a estar contigo. Estos años pasados no han sido los mejores. Estos años pasados han sido críticos. Yo he hablado con pastores que han dicho: pastor, las finanzas de nuestra iglesia se fueron al suelo, al grado que habían meses en que solo entraban $10, porque alguien tuvo compasión y donó $10 a la iglesia. Sé que no ha sido fácil. Iglesias y pastores que alquilaban locales tuvieron que desalquilarlo porque no había cómo pagarlo para un gran número de gente. El 2021 no ha sido fácil, pero nunca Dios nos abandonó. Y yo estoy seguro que así como estuvo en el 2000, estará en el 2022. Así como la bendición de Dios se hizo manifiesta en medio de las circunstancias que enfrentamos, en el tiempo que viene Dios seguirá con nosotros. Y si Dios sigue con nosotros, su bendición estará con nosotros, la provisión estará con nosotros. Algo va a hacer Dios para que sus hijos levanten la cabeza. Algo va a hacer Dios para levantar a su iglesia. Respiro y liberación vendrán de algún lugar, porque Dios pelea por su iglesia. Oh, bendito sea Dios. Y para mí, la mayor bendición de alguien es que Dios esté con ellos. Alabado sea Dios. El Salmo 20 dice que Jehová te oiga en el día del conflicto, que el nombre del Dios de Jacob te defienda, te guarde y te envíe ayuda desde arriba, te sostenga desde arriba. Aleluya. Él dice: en medio del conflicto, Dios te oye, Dios te defiende, Dios te guarda, Dios te sostiene. Y yo creo en eso. Yo creo en eso. Y yo he visto a Dios haciendo eso en el camino, amados. Entonces se trata de creer que una de las más grandes bendiciones de Dios para nuestra vida es el hecho de que Dios estaba con nosotros. Un hermano predicaba el domingo y decía: han habido 2 años de pandemia, terrible pandemia. Claro que sí. Israel estuvo 40 años en el desierto y ahí estaba Dios. Les envió maná del cielo, les envió maná para todo
todos los santos días les envió maná. El maná se derretía cuando el sol calentaba, pero al siguiente día el maná rodeaba el campamento. La provisión de Dios siempre estuvo, y Dios siempre hará lo suyo por los suyos. Dios hará lo suyo por los suyos. Entonces, una de las más grandes bendiciones que tenemos es que Dios está con nosotros. Dios es mi más grande bendición. ¿Sabe qué dijo Moisés? Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, no nos moveremos de aquí. Es un peligro caminar si tu presencia no va. Es un riesgo caminar si tu presencia no va. El camino hacia adelante no vale la pena caminarlo si tu presencia no va. Si tu presencia no va, este camino está lleno de inseguridad y de muchos temores. Y él dijo, si tu presencia no va, no nos moveremos de acá. Y yo creo que en el recorrer de todo este año, ¿cuántos días faltan? 361 días Él estará con nosotros. ¿Cuántos meses? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos? Hermano, ¿cuántas semanas? Él estará con usted. Él estará con los suyos. Alguien adora a Jesucristo. La segunda bendición, tratando de colocar un orden. Yo vuelvo a repetir algo. No es un orden que de repente ese es mi orden según mis convicciones. Usted quizás lo invertirá y le pondrá otro orden, pero no dejan de ser grandes bendiciones de Dios. La segunda y más grande bendición de Dios para nuestra vida es la salvación a través de Jesucristo. En mi orden de prioridades, la segunda más grande bendición de Dios para nuestra vida es que nosotros seamos salvos a través de Jesucristo. Dios está con nosotros. Y es posible que alguien dirá, pero la salvación es primero y luego Dios. Aquí cabe el dicho, ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Porque sin Dios no hay salvación. Y la salvación no se obtiene sin Dios. Entonces, ¿a qué me refiero? Estoy diciéndole que una de las, o la segunda más grande bendición de Dios para la iglesia, para el pueblo, para el mundo entero, es la salvación que viene de Dios. El hecho de que nosotros hayamos sido salvos, que Dios en su misericordia le haya placido salvarle a usted, salvarme a mí, hermano, esa es una gran bendición de parte de Dios. Eso no tiene precio, eso no tiene valor humano que uno pueda, precio humano, perdón, que uno pueda pagar. Alguien dijo que la salvación es tan valiosa, la salvación es tan cara que solo gratuitamente se puede recibir. Porque no hay nada que nosotros hagamos para pagarle a Dios la salvación, hermano. No hay nada. Es tan grande la salvación de Dios que le costó la vida a su propio Hijo Jesucristo. La única forma que había para que el hombre fuera salvo era a través de Jesucristo. Y Dios envió a su único Hijo para salvar a la humanidad, para salvarnos a nosotros. Y la salvación es una de las más grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Oh hermano, si hay algo que yo le doy gracias a Dios, es que Él me ha salvado. Alguien le da un aplauso a Dios por la salvación que Él nos ha dado.
Aquel día que el Señor me salvó, todos llegamos a la iglesia bajo circunstancias variadas. Yo llegué a la iglesia, aquel rancho de Penca, allá en el campo, allá en Santa Rosa de Tolé, en las orillas del Tabasará. Había un señor ahí predicando sin zapatos, el pantalón enrollado a la rodilla, porque había caminado por mucho lodo, y yo llegué a ese lugar borracho, y él empezó a predicar, y estaba oscuro el rancho, pero él señalaba por la esquina donde yo estaba. Me le cambió de esquina y él cambió de esquina, Dios señalándome. Y luego, cuando terminó de predicar, dijo: acá hay un joven que necesita a Jesús, que Dios lo trajo aquí hoy para salvarlo. Y entre el tambaleo yo pasé a recibir a Cristo. A pesar de estar borracho, la salvación llegó. A pesar de estar ebrio, el perdón llegó. Hermano, a pesar de cómo usted estaba envuelto en esto, en lo otro, Dios tuvo misericordia y por la gracia suya le salvó a usted. Dios no nos salvó a nosotros porque éramos los más guapos de la sociedad. No. Es más, no estamos ni en la iglesia por lo buenos que somos. Estamos aquí porque éramos malos, porque por los malos Cristo murió en la cruz del Calvario. Entonces, ¿a qué me refiero? Señor, gracias por la salvación. Todos los días dele gracias a Dios por la salvación de su alma. Dios tuvo misericordia de ti. Dios tuvo misericordia de tu familia. Cuando el Señor llegó a la casa de Zaqueo y dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, esa casa recibió una de las más grandes bendiciones que nunca antes había tenido. A esa casa había llegado dinero, porque Zaqueo era riquísimo, era rico, dice la palabra. Había llegado dinero, habían llegado muebles importados de diferentes lugares, pero nunca nada se pudo comparar al día que Jesús dijo: la salvación ha llegado a esta casa. Y usted pudo haber recibido muchas cosas. Nosotros hemos tenido días muy buenos. Cuando usted se graduó del colegio y le dieron ese diploma. Los que se han graduado de la universidad y recibieron ese diploma. Hay algunos que tienen hasta 2 diplomas, hasta 3 diplomas de carreras universitarias. Algunos más que eso. Hermano, eso no vale un cero en comparación con la salvación de Dios a través de Jesucristo. Eso te ayuda para aquí, la salvación te ayuda para allá. Oh, gloria a Dios. Y no estoy subestimando al que estudia, al que tiene una carrera. No estoy subestimando. Estoy diciendo: eso no se compara con el valor de la salvación que Dios nos ha dado. Hermano, la salvación es tan valiosa que solo por gracia se recibe. Solo por gracia. Y gracia es un don inmerecido, un don que no merecemos. La salvación es tan grande que Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2, versículo 12: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Hermano, cuide la salvación. La vez pasada fui donde mi mamá. Siempre le he visto un collar a mi mamá, una cadena gruesa así de oro. Qué cadena más linda. Yo le dije un día: mamá, el día que esa cadena le canse el cuello por la edad, todavía mi cuello la resiste. Me regalo de esa cadena. Y además de una cadena, tiene una pulsera de oro así bien ancha, bien bonita. Y ahora, la vez pasada que fui de mi mamá, dice: mira, Cástulo, se me dañó aquí la cadena, acá y aquí en Boca del Toro, no tengo dónde llevarlo, quizás allá en Chiriquí sí. Yo le dije: claro, allá hay lugares donde se mandan a arreglar. Y me echó eso en una cajetita bonita, como dice, así como la cajetita está bonita, cuídame eso. Y yo metí eso en el fondo del, ¿cómo se llama?, del maletín, cuidando eso, lo llevé a arreglar, cuidando eso como algo valioso, no solo por la cadena, el valor que tiene, sino porque eso es de mi mamá. Y una de las cosas más sagradas que uno tiene es la mamá de uno. ¿Con qué chiste yo le voy a llegar a mi mamá? Ya, mamá, perdí ese collar. Dios guarde, hermano.
Pero ¿sabes qué? Lo he guardado porque es un valor de mi mamá. La salvación vale más que 1000 cadenas de esa. La salvación es mucho más valiosa que cualquier otra cosa que el hombre pueda tener en esta tierra. Ocúpese de ella. Pablo dijo: yo tiemblo, yo tengo temor y temblor por la salvación. Hermano, cuide eso con temblor, con temor. Guárdela, guárdela, cuídela, guárdela como algo sagrado, como algo que tú no vas a recibir de más nadie. Porque si Dios te la dio y usted la pierde y viene otro y te la da, pues no importara, pues el único que la da se llama Dios, a través de Jesucristo. Ocúpate de ella, dice Pablo, con temor y temblor. Ahora Hebreos 2 versículo 1 y dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2 más bien, 2, 1 al 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo la describe el escritor? Una salvación tan grande. ¿Qué sinónimo usted le pondría a eso? Una salvación muy grande, muy valiosa. ¿Cómo dice? ¿Cómo escaparemos si la descuidamos? No descuide la salvación. Cuídela, cuídela como un valor divino que Dios ha colocado en sus manos. Cuídela orando, cuídela leyendo la Biblia, cuídela ayunando, cuídela congregándose, cuídela, hermano, cultivando los valores espirituales. Cuídela, hermano, desarrollando los frutos del Espíritu Santo. Cuide la salvación que Dios le ha dado. ¿Y sabe por qué tiene que cuidarla? Porque sin ella usted y yo no entraremos al cielo. Al cielo entrarán la gente salva, los que han sido salvos. Y si usted no cuida la salvación, usted no va a entrar al cielo, porque al cielo no se entra sin salvación. Y yo quiero mantener la salvación hasta el día en que la trompeta suene. Cuando yo me vaya al cielo, ya no hay necesidad de orar, ya no habrá necesidad de ayunar. Allá arriba no se va a orar, no se va a ayunar. Allá se va a adorar a Dios, allá se va a alabar a Dios, porque allá no habrá necesidad de orar ni de ayunar. Eso es para aquí. Pero sabe que cuide la salvación de su alma haciendo esas prácticas. ¿Y sabe por qué tiene que cuidarla? Porque si hay algo que tiene enemigos en su vida, es la salvación de su alma. ¿Por qué cree usted que el diablo siempre quiere trampearlo? Que te pone una tentación aquí, que te pone una trampa acá, ¿sabe por qué? Porque lo que el diablo quiere es que usted pierda la salvación de su alma. Lo que el diablo quiere es que usted le acompañe al infierno. Pero hermano, él se va a quedar con esas ganas, porque nosotros acompañaremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo allá arriba en el cielo. Alguien alaba a Dios, alguien bendice a ese Dios maravilloso. Cuide la salvación, porque hay uno interesado en ella que se llama el diablo. El diablo no tiene oportunidad de salvación, y él dice: quiero llevarme conmigo a todos los que yo pueda, a todos. Entonces, cuídela. En el orden de prioridades, la salvación es una de las grandes bendiciones de Dios para nuestra vida. ¿Cuál será la tercera? La tercera bendición más grande de Dios, según mi orden de prioridades, es la vida. La vida. Cuide la vida que Dios te ha dado. La vida. Primeramente Dios. En segundo lugar, la salvación. En tercer lugar, la vida que Dios le dio. ¿De qué manera nosotros cuidamos la vida? La vida nosotros tenemos que verla como Dios la ve. La vida es una gran bendición. La vida es un don de Dios. La vida tenemos que disfrutarla como una bendición de Dios, haciendo lo que armoniza con la voluntad de Dios. La vida es una bendición. Tenemos que cuidar la vida. Y yo no sé, en estos días, yo pienso que a veces uno no cuida mucho la vida. Uno come demasiadas cosas que no son saludables.
Yo recuerdo que una vez mi esposa dijo una palabra interesante. Yo no sé qué era lo que yo tanto tomaba y comía, porque si hay algo que es parte de mi comida, porque me crié con eso, a mí me fascina comer chancho. Y estos últimos días yo he comido tanto chancho y he comprado tanto chancho que ya estoy hastiado del chancho. Y yo recuerdo que mi esposa un día, queriendo corregirme, me dijo: ¿por qué cuando tú vas a una gasolinera a llenar tu carro de gasolina, por qué en vez de gasolina no le echas agua? ¿Por qué no le echas agua? Y no es echarle agua allí al tanquecito y al rallador, no. ¿Por qué no le echas agua en el tanque de la gasolina? Porque uno sabe que eso le va a hacer daño al carro. Yo recuerdo que una vez en Panamá veníamos en la camioneta y pasamos allí, yo no sé, en la espiga, ahí en la espiga de la chorrera, a rellenar el carro de gasolina. Le di a Joy, que estaba pequeño, estaría Joy ser como como Jeremy. Así estaba él. No es que estás pequeño, no. Pero estaba de ese tamaño. Échale gasolina al carro. En vez de gasolina le echó diésel a la camioneta. Hermano, la llenó hasta que se desbordó. Y el carro, no, ya lo arrancamos. Anduvo la camioneta como 1 kilómetro. Y hizo ¡pup, pup, pup! Se paró. Se paró. Intenté arrancarla y no arrancaba. Y yo recuerdo que ahí estaba. Y yo ahí veníamos llegando de Guatemala ese día. Y yo recuerdo que digo: Dios mío, ¿y ahora qué hago? Se me ocurrió, porque si hay una persona aquí en la iglesia que conoce mucho de mucho, es Toto. Quizás por la diversidad de trabajo que él hace. Y yo lo llamé, le dije: oye Toto, mira, rellené el carro de gasolina y 1 kilómetro después se me detuvo, no sé qué es. Ah, pastor, ese es que le echaron diésel. Vaya al tanque de la gasolina y huela así de gasolina. Dice: me fui allá, destapé a ver qué era. No, esto es diésel. Dice: lo único que tiene que hacer, no lo vuelva a arrancar, busque a alguien que le saque todo de ese diésel. Regresé a la bomba, había un muchacho bien vestido allí. Yo dije: mira, le reclamé al muchacho. Y dice: bueno, este es autoservicio, caballero. Usted mandó echar combustible, no se lo echamos nosotros. Se le activa la bomba que usted pide. Si usted pide gasolina, se le activa gasolina. Y si usted pide diésel, ¿para qué discutir con alguien así? Le pregunté: ¿conoce a un mecánico que me ayude? Y había un pelado ahí bien vestido. Dice: yo soy mecánico. Pero así como anda. Dice: no, yo en el maletín cargo con la ropa. Hermano, en 1 minuto se metió al baño, se cambió la ropa, quedó de mecánico. Un maletincito en la mano y dice: llévese un tanque de gasolina. Eso se lo solucionamos ahorita. Se metió por abajo, destapó todo eso y la gasolina hermano, el diésel cayó y luego tapó eso y le echó la gasolina y dice: arránquele, y no arrancó. Vuelve a arrancar y manténgalo pisado. Y lo arranqué y lo mantuve acelerado y arrancó y botó humo, pero que botó humo. Y dijo: ahorita que llega la otra gasolinera, rellénelo y nunca tendrá problema. Hermano, y rellené, nunca la camioneta nos ha dado problema. Y lo que estoy tratando de decirle, ese diésel le iba a hacer daño a la camioneta, pero alguien dijo que tiene un automático allí que enseguida se activa apagando el motor para que eso no pase al resto del motor y lo afecte. Hermano y hermano, nosotros funcionamos de esa manera. Hay cosas que continuamente le echamos a este templo del Espíritu Santo, cosas que le hacen daño. Cuide la vida porque Dios se la dio.
Aquí hay muchachos, ojalá corrijan eso, hermano, que todos los días se toman 2, 3 Coca-Cola, se toman 2, 3 Coca-Cola, 2, 3, hermano, es que no pueden desayunar si no hay una Coca-Cola, es que no pueden almorzar si no hay una Coca-Cola. Ahorita mismo no te hace efecto, pero deje que llegues a 40 años, deja que llegues a 50 años, porque eso te va a empezar a hacer daño en las partes que tú no ves allá adentro. Y uno se puede ver por fuera sanito, pero hay cosas que están pasando por dentro. Alguien adora a Dios conmigo. Entonces, cuide la vida, porque la vida es una bendición de Dios. Hay gente que trabaja y yo estoy de acuerdo que hay que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja no coma, pero trabajan tanto y se maltratan tanto el cuerpo que de repente se van a morir. Y aquello, para los que han trabajado, ¿quién lo va a disfrutar? Alguien adora a Dios conmigo. Mire, yo le soy honesto, a veces uno se ha malmatado la vida para lograr esto y lo otro, y uno se muere no cuidándose, haciendo eso que uno está haciendo, y viene otro que no va a valorar eso, no lo va a valorar. Entonces uno necesita cuidar la vida como una de las más grandes bendiciones de Dios. La vida en la tierra es una oportunidad para prepararnos para la vida en el cielo. La vida en la tierra es buena, la vida en el cielo es mejor. La vida en la tierra puede ser agradable, la vida en el cielo será mejor. Aquí la vida es temporal, allá la vida es eterna. Descuídela. ¿Sabe qué dijo el salmista David? Orándole a Dios, dijo: Señor, enséñame a contar mis días. Enséñame a contar mis días. Entonces veamos la vida como una de las grandes bendiciones de Dios. Yo no sé cómo la gente atenta contra su vida, ignorando que su vida es una bendición de Dios. La vida es una bendición de Dios. Cuide la vida como una bendición que Dios te ha dado. En cuarto lugar, en el orden de prioridades, quizás aquí algunos discrepan conmigo, pero la cuarta bendición más grande en mi orden de prioridades debe de ser la familia. Y de repente nos han enseñado teológicamente que el orden es Dios, familia. Sí, la salvación tiene que ver con Dios. La vida nos la dio Dios, y yo en eso estoy claro. Pero en un orden de bendiciones espirituales están las 3 primeras. Pero luego viene la familia como una de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Escuche esto. Uno no sabe lo que tiene hasta cuando está a punto de perderlo o lo pierde. Cuide a la familia. Cuide a su esposo con todo y lo refunfuñón que es. Cuide a la esposa, cuide a los hijos, cuide a los nietos, cuide a todos los que Dios le ha dado, que componen su núcleo familiar. Vea a su familia como una bendición grande de Dios para su vida. La familia tenemos que cuidarla, pero cuidarla con Dios. Con Dios. Cuide a su esposa, cuide a su esposo, cuide a sus padres, cuide a sus hijos, cuide a su familia, pero cuídela con Dios. Dele a ellos el lugar que ellos se merecen. ¿Sabe qué dice Nehemías 4, versículo 14? Pelead por vuestras casas, por vuestras familias, por vuestros hermanos. Pelead. Y Dios nos da la orden a través de este escritor sagrado de pelear, no con la familia, sino por la familia, usando las armas espirituales. Dice la Biblia que Job ofrecía un sacrificio
por sus hijos. Todos los días. Ellos hacían su banquete, hacían su fiesta. Job decía, quizás habrán pecado. Y él ofrecía sacrificio. Cada vez que ellos se reunían, él ofrecía sacrificio. Todos los días él se presentaba delante de Dios a favor de los hijos. Y yo creo que uno tiene que pelear espiritualmente la vida de los hijos. El diablo quiere a nuestros hijos. Y si usted se va a la historia bíblica, el primogénito de la familia, Dios lo pedía. El primogénito de todos los animales era una primicia para Dios. Y ahora no es que Dios te está pidiendo el primogénito para... No, la familia entera es de Dios. Pero ahora el diablo está pidiendo a algunos de nuestra familia. Y yo no sé, pero a veces veo un ataque muy fuerte sobre los primogénitos de la familia. Aquel que es el primero en la familia, el primer hijo, como que el diablo lo coloca bajo sentencia, como que el diablo lo pide, lo reclama. Porque así como Dios lo pidió, lo reclamó, el diablo quiere ser un experto, imitador de Dios, y él pide los primogénitos. Eso ocurre en el mundo de la brujería. Aquel que se dedica a la brujería, le piden el primero de la familia, se lo exige, que lo consagre, que se lo dedique, que los mate, qué sé yo. Hermanos y hermanas, el diablo está pidiendo a miembros de nuestra familia, pero ellos están bajo la cobertura de Dios. Dios va a pelear por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor dice que Él va a bendecirlos por 1000 generaciones. Pero usted todos los días tiene que pelear a sus hijos. Peléelos en la presencia de Dios. Hermano, ore por ellos, ore. Y si hay uno de ellos que es el más mal portado, dedíquele más oración. Siempre yo he notado que hay uno de las familias que uno tiene que orar más por ellos. Yo tengo por lo menos como 8 hermanos, 8 conmigo, que están vivos. Pero hay 3 que todos los días cuando lloro, mamá, Señor bendiga a mi mamá. Y luego coloco a este, luego coloco al otro, luego coloco al otro. No lo menciono porque algunos de ustedes lo conocen. Dios mío, trabaja con su corazón. A veces ni oro por el resto porque están caminando con Cristo. Me dedico a orar por esos que no están caminando con el Señor. Siempre habrá alguien en la familia por quien usted tiene que orar más, tiene que ayunar más, tiene que reclamarlo más, porque necesita más de Dios que los demás. Yo no sé si usted va caminando conmigo en lo que le estoy diciendo, hermano. Como que usted siente más carga por él, tiene como más preocupación, lo ves como más inseguro, y usted está allí, Dios. El Señor dice, pelea por tus hijos, pelea por tu casa, pelea por tu familia, porque la familia es una de las grandes bendiciones de Dios para nuestra vida, y el diablo no quiere que la familia viva bajo la bendición de Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y yo he notado que uno que tiene hijos, los hijos están pequeños y uno está preocupado. Los hijos crecen, la preocupación crece. Y los hijos crecen y se casan. Y ahora uno tiene más que orar por ellos, porque ahora hay un yerno y luego hay un nieto. Y cuando está la nuera y vienen los otros nietos, hay que orar más. El margen se amplía. Usted nunca dejará de orar por su familia hasta el día en que Dios te lleva al cielo. Alguien adora a Jesús. Peléalos en la presencia de Dios. Defienda a su familia del enemigo. Dice la Biblia en 1 de Samuel 30 que los amalecitas atacaron la familia de David y de sus valientes se la llevaron. Pero David los persiguió y no dejó ni una cosa pequeña ni grande en las manos de ellos. Todo lo rescató. Todo lo regresó. Aleluya. No dejemos a ningún miembro de la familia en las manos del diablo. Que Dios nos ayude. En quinto lugar, una de las grandes bendiciones de Dios en mi orden de prioridades. Aquí quizás sea un poco más relativo en algunas cosas.
Pero una de las grandes bendiciones de Dios que tenemos es, como creyentes, tener un lugar donde congregarnos y encontrarnos con nuestros hermanos. Escuche esto. Una de las grandes bendiciones de Dios es tener una iglesia donde congregarse y tener comunión con los hermanos. Yo no sé qué tanto usted valora su iglesia. En estos días tuvimos aquí un evento. Sentimos de parte de Dios darle un tiquetito a alguien que es de otra iglesia. Cuando se lo dimos, es más, no era para ella, era para una hija de esa señora. Pero la hija no estaba. Ya nos dio un granito de pena y se lo entregamos a ella. Ella vino. Ella habló conmigo, se sentó por allí. Yo fui a saludarla. Yo no sé si ella algún día había entrado a esta iglesia, pastor. Qué linda iglesia hay aquí en este lugar. Qué linda iglesia tienen ustedes. ¿Y sabía usted que la única iglesia en el pueblo que tiene aire acondicionado es esta? ¿Hasta dónde usted la valora? ¿Hasta dónde usted ama su iglesia? ¿Hasta dónde usted defiende su iglesia? ¿Hasta dónde usted prioriza su iglesia? ¿Hasta dónde su iglesia es una bendición para usted? Yo he predicado en muchas iglesias. Ahora después de la pandemia que no he predicado, pero en la pandemia prediqué hasta en una iglesia de Houston a través de las redes sociales. Mire usted. Y he predicado en muchos lugares. Y cantidades de personas, pero nunca me siento tan bien predicando allá como cuando lo hago acá. Porque ustedes son parte de nuestra familia. Y cuando uno pasa 27 años en un lugar, uno hace una vida en una iglesia, uno hace una vida en un lugar. Hermano, ¿qué tanto usted ama su iglesia? Su iglesia debe de ser una de las grandes bendiciones suyas, donde usted llega y se encuentra con hermanos de diferentes lugares. El único problema nuestro ahora es que los domingos en la mañana hay un grupo de gente en el primer culto, otro en el segundo culto. Pero cuando éramos un solo culto, usted se contaba con gente de Mostrenco, de por aquí, de por allá, 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 de diferentes lugares. Eso nos hace diferentes. Y qué bendición es tener un lugar donde congregarse, donde oír una palabra, tener un lugar donde encontrarse con los hermanos de la iglesia. Hermanos y hermanas, aquí vemos gente con diferentes personalidades, pero todos queremos ir al mismo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Todos queremos ir al mismo lugar, y ese lugar es el reino de los cielos. Alguien alaba a ese Dios maravilloso. Aleluya. Tener una iglesia donde congregarse y encontrarse con los hermanos, esa es una bendición. ¿Sabe lo que dice Salmo 133:1? Mirad cuán bueno, como lo describe el salmista, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El problema ahora es que no nos podemos ni abrazar, que solo que el puño, que el codo y cosas como esa. Pero hermano y hermana, qué bueno es estar juntos, qué bueno es estar en armonía. Dice el versículo 3 y 4, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Tener un lugar donde congregarse. Tener un lugar donde llegar un martes, un viernes, un domingo a las 9, un domingo a las 11. Esa es una bendición de Dios. Para mí esta iglesia es una gran bendición de Dios. No solo porque yo la pastoreo, es que esta iglesia existe antes de que yo hubiese llegado a este lugar. Y si yo no estuviera aquí, esta iglesia sigue adelante. Porque ella no está en pie porque yo estoy aquí. Ella está en pie porque Jesús murió por ella. Y Él dijo: yo la edificaré y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. La iglesia es una bendición de Dios.
Cuando yo me siento en una silla de esa a escuchar a otro hermano de la iglesia que predican, a veces Roger, a veces Chicho, su familia, el domingo que predicó Aristides, Toto, a veces lo han hecho otras personas. Cuando escucho a mi esposa predicar en este lugar, qué bendición es sentarse en una silla de esa con un corazón abierto a recibir una palabra que viene de parte de Dios. Tener una iglesia es una bendición de Dios. Cuando usted habla de su iglesia, no diga, porque yo conocí un señor en mi pueblo. Ya no está, ya murió. Se llamaba Heriberto. No le menciono el apellido porque después ven el video. Heriberto. Le preguntaban, oye, ¿y tu esposa? Dice, por ahí viene esa gente. Usted no puede hablarle a su esposa, por ahí viene esa gente como cualquier persona. No, mi esposa viene ya. ¿Sabe qué le preguntó Dios a Abraham? ¿Dónde está Sara? Abraham dijo, Sara está en la tienda. Él sabía dónde estaba. Y uno habla de la familia como esa gente. Cuando a usted le preguntan de su iglesia, no diga, ahí está esa iglesia. No, esa es su iglesia. Hable de su iglesia como mi iglesia. Ya aquí en la iglesia no acostumbramos a que los hermanos presenten a un predicador, pero si un hermano presenta al pastor, ahora con ustedes el pastor de la iglesia, el corazón no está con el pastor. Pero si lo presenta y dice con nosotros nuestro pastor, habla en términos de propiedad, es su pastor. Y cuando yo hablo de esta iglesia, yo no hablo como esa iglesia, esta es mi iglesia. Este es el pueblo donde Dios nos tiene como iglesia. Ame a su gente, ame a los hermanos, ame a los niños de la iglesia. Aunque a veces caminen, corran, ame a los niños. Si Jesús, que era Jesús, amaba a los niños, ¿por qué nosotros no vamos a amar a los niños? Ame a los jóvenes. Algunos dicen que los jóvenes son muy carnales. Mire, el que piensa que los jóvenes son muy carnales, el más carnal es él. Porque él está olvidando que él un día fue joven. ¿Sabe qué dice la Biblia? Vengan a los jóvenes como a hijos. Eso lo dice la palabra. Y los jóvenes vengan a los ancianos como a padres. Aprendamos a amar a los niños, a los adolescentes. Aprendamos a amar a los jóvenes. Aprendamos a amar a los ancianos. Aprendamos a amar a los adultos, a los ancianos. Aprendámonos a respetar los unos a los otros. Ame la armonía familiar. En último lugar, miren, yo no sé, pero cada vez que aquí en la iglesia hacemos algo, yo me lleno de mucha satisfacción. Por lo menos el día viernes estuvimos aquí en el Año Nuevo, en el culto de Año Nuevo. Y había un grupo de personas plurales. Yo pusimos a este muchacho a contar, a Farid, no sé, había como unas 90 personas, 91 personas me parece que me escribieron. 91 personas en nuestro culto de Año Nuevo. Pero fue una bendición. Qué alegría, qué bendición. Pasó las 12, se hicieron las 12:20, aquí seguíamos y terminó todo y algunos se fueron, otros se quedaron por aquí tomándose fotos, que jalando. Qué agradable es estar en armonía. Le doy un consejo: cuando termine el culto, no salga como alma que huye del diablo. Comparta con alguien. Comparta con alguien. Posiblemente tienes días que no lo ves. Comparta con alguien. ¿Por qué? Porque somos una familia en Cristo. Y en último lugar, para los que nos queremos ir, no digo para los que se quieren, servirle a Dios es una de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Valore servirle a Dios. Servirle a Dios es una bendición. Servirle a Dios, hermano, yo me la he pasado desde los 18 años sirviéndole a Dios y créame que no me arrepiento. Yo mencioné el día de la sesión anual aquí que sacamos un 97-98% a favor. Yo mencioné algo que si yo vuelvo a nacer, vuelvo a ser pastor de esta iglesia. Porque aquí Dios me ha bendecido. Aquí yo he crecido. Estando aquí me gradué del Instituto Bíblico. Estando aquí en esta iglesia me gradué de 6º año. Estando aquí en esta iglesia fui ordenado a la máxima credencial del concilio. Estando aquí en esta iglesia me volví a casar con la misma mujer.
El valor no lo vi tanto en mí, lo vi en ella. Decir 2 veces que sí, esa es una gran bendición. Hermano y hermana, servirle a Dios es una gran bendición. Valore eso. Hay múltiples formas de servirle al Señor. Hermano, que Dios le dé a usted y a mí el privilegio de servirle es una bendición. Que Dios nos haya escogido para servirle es una bendición. Que Dios nos haya tomado en cuenta para servirle, esa es una bendición. Que Dios nos use y use nuestro talento para bendecir a otro, esa es una bendición de Dios. Yo a veces veo a las niñas aquí, en estos días me dio un grado de dolor porque el culto, no este domingo, el pasado, vi a una sola niña danzando. De veras que una sola niña danzó en el segundo culto. Y era una pequeñita, yo la veía que parecía una hormiguita por aquí. Y tenía todo el espacio para moverse. Pero me dio un dolor. Pero ¿sabe qué? También lo vi como alguien que tenía valor para hacerlo a pesar de ser tan pequeña. Veo al grupo de danzarinas aquí en la iglesia danzando para Dios. En mi opinión, yo no sé, alguien dijo, no me gustan las danzarinas porque ellas nos distraen. Nada de eso, hermano. Ese era como aquel que oyó una música cristiana típica y dijo, a mí no me gusta la música cristiana típica porque me revuelve todos los chécheres viejos. Eso es el que todavía tiene los chécheres viejos ahí. Pero si ya Dios te limpió de los chécheres viejos, ¿por qué te vas a incomodar? Que a mí no me gusta la niña porque me distraen. No. Yo la veo como ángeles del Señor. Cuando esas niñas mueven las manos, usted no sabe las fuerzas que Dios usa para echar fuerzas de las tinieblas afuera. Usted no sabe cuando ella mueve las manos hacia un lado, hermano, el Espíritu Santo echa opresiones de la atmósfera afuera. Son ángeles de Dios aquí danzando dentro de la iglesia. En nuestra opinión, valore que las niñas dancen. Valore que los jóvenes les sirvan a Dios. Valore, en estos días yo vi a Stanley predicándole a los jóvenes con una fuerza tan grande. Qué bendición ver a un joven servirle a Dios. Esa es una bendición de Dios. Hermano, servirle a Dios es algo grande. Hermano, servirle a Dios es una bendición que genera otras bendiciones. Porque si alguien me sirve, mi Padre le va a honrar. Oh, gloria a Dios. En esta iglesia todos tenemos la oportunidad de servirle al Señor. En una cosa, en otra cosa, en otra cosa podemos servirle al Señor. En las células familiares podemos servirle a Dios de múltiples maneras. Para todos hay un espacio al lado de Dios para servirle a Él. Que el Señor nos ayude. Bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones más grandes de Dios? Lo dejo con esas ideas en el corazón. Valore eso. Valore a Dios. Valore la salvación que Dios te ha dado. Valore la vida que Dios te ha dado. Valore, hermano, la familia como una bendición grande. Valore su iglesia. Valore el servirle a Dios. Oh, yo no sé, pero que no haya que forzarle a usted para servirle. En antes de una vuelta no había quien iba a cantar. Le dije a Seferino, canta. Y ni lerdo ni perezoso estaba acá. A mí no me gusta a nadie andarle rogando para que le cante al Señor. Es más, nadie debe de subir acá forzado por nadie, porque uno le sirve a Él, porque uno lo ama a Él. Alguien adora a Jesús. Y me voy a proponer que si le digo a alguien que cante y me dice que no, vamos a sentarlo como por un mes, por unos 2 meses, para que valore el servirle a Dios. Que valore servirle a Dios. Es un privilegio servirle a Dios. Colóquese en pie, por favor. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos bendiga. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios.
El Espíritu Santo está aquí. Quiero orar con un pueblo. Quiero orar por un pueblo. Quiero orar por un pueblo que me dice: pastor, para mí Dios es mi más grande bendición. Levánteme la mano aquellos que creen que Dios es lo más grande que existe. Aquellos que Dios es lo